Y quiero que hoy podamos entender qué importante es el sacrificio sustitutorio y cómo Jesús es el Cordero que Dios preparó para nosotros y para nuestra salvación. Me gustaría hablarte en los próximos minutos acerca de esta palabra, la palabra evangelio. ¿Cuántos habéis escuchado esta palabra alguna vez? La palabra evangelio, ¿sí? Es una palabra conocida en nuestros círculos cristianos, pero no siempre entendemos el significado de la palabra evangelio. La palabra evangelio viene de una palabra en griego, evangelion, y por favor no me pidáis los detalles, eso preguntárselo a los que saben de griego aquí en la sala, que hay algunos. Pero la traducción literal de evangelion sería buena noticia. Ahora, ¿cuántos están de acuerdo conmigo que para que exista una buena noticia, primero tiene que haber una mala situación? Entonces, en los próximos minutos vamos a hablar, y vamos a hablar con mucha claridad, de la mala situación en la cual se encontraba la raza humana. Y tenemos que poner los términos como son, aunque suenen crudo y aunque nos incomoden, porque no podremos celebrar el Evangelio, la buena noticia del Evangelio, si no entendemos la mala situación en la que nos encontrábamos. ¿Por qué razón hay personas que pasan años y años y años asistiendo domingo tras domingo a la iglesia, pero parece que no tienen una transformación en su corazón? Porque no han tenido una revelación del Evangelio. Y si tú no tienes una revelación del Evangelio, no puedes ser transformado. Y la revelación del Evangelio comienza entendiendo que todos aquí estábamos perdidos y bajo el juicio de Dios. Y tú puedes decir, Itiel, mira, la verdad es que yo no creo que me merezca el juicio de Dios. Yo soy una buena persona. La verdad es que yo no mato, no robo, no adultero. Y es probable que tú te consideres una buena persona. Y hoy vamos a probar si realmente en los términos de Dios tú eres una buena persona. ¿Está bien? Entonces hablemos de la mala situación, y para ello tenemos que empezar definiendo el término pecado. ¿Cuántos habéis escuchado alguna vez la palabra pecado? Si llevas el suficiente tiempo en la iglesia habrás escuchado esta palabra. La pregunta esta mañana es, ¿realmente entiendes lo que significa la palabra pecado? Muchas veces en el contexto de la iglesia hemos escuchado cosas como estas. El alcohol es pecado. El sexo es pecado. La fiesta es pecado. Si no lo has escuchado tú, yo sí lo he escuchado. Y tengo una noticia para todos los que estáis aquí. Ni el alcohol, ni el sexo, ni la fiesta son pecado. ¿Por qué? Porque pecado no son los objetos externos a nosotros. Pecado es una actitud interna de nuestro corazón. El pecado no es algo que está fuera de nosotros, el pecado es algo que está dentro de nosotros. Según la Biblia, en 1 de Juan 3:4, pecado es lo siguiente: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Qué es pecado? Infracción de la ley. ¿Qué ley? La ley divina. Dios, el creador del universo, estableció leyes que rigen su universo, porque Él es el dueño del universo, de lo visible y de lo invisible. Y de la misma manera que hay leyes físicas que gobiernan el universo, hay leyes espirituales que gobiernan el universo. Y Dios ha establecido leyes para regular la ingesta de alcohol, para regular la sexualidad, para regular el disfrute humano. Y yo sé que si recientemente estás en la iglesia, quizá tengas la idea de que Dios es muy prohibitivo,
que constantemente nos está prohibiendo las cosas divertidas de la vida, ¿verdad? Como que Dios establece leyes para, no sé, para que vivamos vidas aburridas. Esa es la misma visión que yo tenía acerca de las leyes que mi papá y mi mamá ponían en mi casa cuando yo era un niñito. Yo no entendía, por ejemplo, que mi papá y mi mamá me prohibiesen beber Coca-Cola en el desayuno, la comida y la cena. Yo no entendía por qué me prohibían beber Coca-Cola cuando yo quería beber Coca-Cola. A mí me parecía que mis padres me estaban coartando mi libertad, que me estaban arruinando la vida, porque yo quería beber Coca-Cola en el desayuno, la comida y la cena, y mis padres establecieron una ley en la casa. Y esa ley me molestaba. Y yo puedo admitir a día de hoy que sentía una rebelión hacia la ley de mis padres. Cuanto más me prohibían algo mis padres, más deseaba yo hacerlo. Había una tendencia dentro de mí que anhelaba lo prohibido por la ley. Ahora, hoy en día soy papá. Y ya he dejado de ser un niñito infantil y caprichoso, o al menos eso espero. Y ahora entiendo que las leyes que mis papás ponían en la casa no eran para coartarme la libertad, no eran para arruinarme la vida, sino que eran leyes puestas por amor, que estaban ahí para crear un marco, límites seguros en los cuales yo podía desarrollarme plenamente, y que si había una prohibición era porque esa prohibición estaba ahí para salvarme de algo, para darme un ambiente seguro donde desarrollarme. Ahora doy gracias a Dios porque mis padres me prohibieron beber Coca-Cola por la mañana, al mediodía y a la noche. De hecho, ya no bebo Coca-Cola porque me he dado cuenta de que la Coca-Cola te mata. Y si no lo sabes todavía, deberías saberlo. La Coca-Cola es peor que el vino, ¿eh? Pongamos las cosas claritas. Jesús bebió vino y no bebió Coca-Cola, por algo será, ¿eh? Entonces, muchos sentimos esa misma sensación con las leyes de Dios que yo sentía con las leyes de mis papás. Nos molestan las leyes de Dios. Seamos claros, hay algo dentro de nosotros que se revela a la ley de Dios. Y recuerdo que mi mamá me repetía esto una y otra vez y a mí me molestaba. Me decía, en la casa de tu madre, las normas de tu madre. Si no te gustan las normas de tu madre, búscate otra casa. Y de alguna manera siento que te guste o no te guste, en el universo de Dios, las normas de Dios. Y si no te gustan sus normas, búscate otro universo. Y podemos estar en conflicto, y lo vamos a estar con la ley de Dios. Y justamente eso es lo que se llama pecado. Pecado es nuestra actitud interna hacia la ley de Dios. Pecado es infringir la ley de Dios. Es decir, Dios, tú has establecido una ley, pero no quiero obedecerla. Voy a hacer ley para mí mismo. Yo voy a determinar lo que es bueno y es malo. Yo voy a hacer mi propia ley. Tú has establecido leyes para gobernar la moral, la sexualidad, la vida. Mira, Dios, no me interesa. Yo voy a hacer mi propia ley. Eso es pecado. Es una actitud de rebelión en contra de la ley de Dios. ¿Me estoy explicando, sí o no? El pecado comienza dentro, no fuera. Si yo te dijese, ¿un cuchillo es bueno o es malo? ¿Tú qué me dirías? ¿Un cuchillo es bueno o es malo? Ni es bueno ni es malo, un cuchillo es amoral. ¿Dónde está la bondad o la maldad? En el corazón de la persona que lo empuña, que puede usarlo para preparar una rica comida y servir a alguien, o lo puede usar para un asesinato. Y todo el enfoque del pecado se trata de un enfoque en el corazón humano. ¿Me estoy explicando? Avancemos un poquito más. Santiago 2:10 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley,
pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Qué fantástico texto. Es uno de los textos más conflictivos para mí, porque lo que dice este texto es que si tú eres capaz de guardar el 99% de la ley, pero ofendes en un 1% la ley, en un solo punto te haces culpable delante de toda la ley, y todo el peso de la ley cae sobre ti. Ahora, ¿cuántas leyes tiene Dios escritas en su libro? Las más famosas se llaman los 10 mandamientos. No te voy a pedir que los nombres porque podríamos quedar un poquito en ridículo, Pero bueno, hay 10. Ahora, los judíos seccionaron todos los mandamientos de la Torá, es decir, todos los mandamientos que están en los primeros 5 libros de la Biblia, y determinaron que hay 613 mandamientos. Muchos de ellos son litúrgicos, pero entran dentro de los mandamientos de la Torá. 613 mandamientos. Además, Jesús, cuando apareció en escena, Jesús empezó a referirse a algunos de esos mandamientos y les dio mayor profundidad. En el Sermón del Monte él dijo cosas como: oísteis que fue dicho, no matarás. Pero yo os digo que cualquiera que en su mente tenga un pensamiento de odio contra otra persona, lo insulte con una palabra de odio delante de la ley, ya será juzgado como un asesino. Oísteis que fue dicho, no adulterarás, pero yo os digo que cualquiera que en su mente codicia a un hombre o una mujer que no es su esposo o su esposa, delante de la ley ya será juzgado como un adúltero. Lo que estaba diciendo Jesús era que la ley no era solamente para regular lo que estaba fuera de nosotros, lo que hacíamos, sino para regular lo que está dentro de nosotros, lo que pensamos, lo que somos. Y alguno puede decir aquí: me parece muy injusto que Jesús ponga en la misma balanza un pensamiento racista y darle una paliza a alguien en la calle, o codiciar sexualmente a una mujer en la mente, o terminar teniendo una relación adúltera explícita. Vale, quizá para ti esos son términos diferentes, pero desde la perspectiva de Dios no lo son. No lo son. Cuantitativamente son diferentes, pero cualitativamente no lo son. Es decir, en la esencia misma, Dios dice: la semilla y el árbol para mí son exactamente lo mismo. En esencia, si hay una semilla de maldad en forma de pensamiento, o ya se ha convertido en un árbol que da frutos de iniquidad, para mí la semilla y el árbol son exactamente la misma esencia. Yo sé que para ti no lo es, pero aquí no estamos hablando de tu criterio ni del mío. Estamos hablando del criterio de Dios. Dios está pendiente de nuestros pensamientos y de nuestras acciones. Y dice aquí que cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Imagínate que tú eres capaz de guardar toda la ley, pero dentro de ti, cuando ves a un latino, piensas, y no puedes controlar ese pensamiento: ¿qué hace este latino aquí en España? Vienen a robarnos el trabajo. Nunca le has dado una paliza, pero tienes pensamientos racistas. O por ejemplo, quizá nunca has adulterado, pero cuando en internet estás navegando, te gusta pararte en alguna imagen sensual, regodearte, e incluso a veces masturbarte con pornografía, ¿vale? Entonces, tenemos esto. Tú eres capaz de guardar toda la ley de Dios, pero hay un punto en tu vida que tú conoces. Probablemente yo no, yo tampoco, Jeff tampoco, pero hay un punto en tu vida
un punto en tu vida que transgrede la ley de Dios. Y tú puedes decir, bueno, pero soy suficientemente bueno. Yo creo que Dios me puede aceptar así. Soy bastante justo. Quiero preguntarte, si yo te dijese que en esta botella hay agua, al 99% agua pura, pero el 1% pipí de rata, ¿tú la beberías? Es un 99% agua pura y un 1% pipí de rata. ¿Tú la beberías? Alguno dice, si estuviese en el desierto, bueno, no, estamos hablando de sí. Yo te digo que es el 99% agua pura, 1% pipí de rata. ¿Tú la beberías? No. ¿Por qué? Porque aunque sea un 1%, sabes que ese 1% contamina el resto del agua que está en la botella. Y si tú no aceptas un 99% de pureza, ¿qué te hace pensar que Dios sí? Y tenemos que poner los términos claros, porque esto se trata de saber si en la sala hay algún justo que puede ser aceptado por Dios, por su justicia. Y si tú eres capaz de darle a Dios un 99% de justicia, es insuficiente para Dios. Dios exige el 100%. Entonces, si quieres que Dios te acepte por tu justicia, más vale que seas intachable, según toda la ley de Dios. ¿Hasta aquí lo estamos entendiendo? Ahora, hay algo muy interesante, y es que las estadísticas dicen que aproximadamente tenemos 5.000 pensamientos. Yo calculo que han hecho la media, que las mujeres tienen 10.000 y los hombres 1.000, ahí se equilibra y bueno, tendrán 5.000. De los 5.000 pensamientos, intenciones en el día, ¿cuántos transgreden la ley de Dios? Porque la transgresión de la ley no es solo hacer algo malo, es saber que hay que hacer algo bueno y no hacerlo. Eso dice la Biblia. Entonces, ¿cuántos honestamente podrían decir que en lo que llevamos de mañana, y es domingo, es día santo, hermanos, en lo que llevamos de mañana ya hemos transgredido la ley de Dios de alguna manera? Por acción o por omisión, en pensamiento, palabra o hecho. Tú quizá no seas honesto, pero yo lo voy a hacer. Yo he transgredido la ley de Dios viniendo en coche aquí. Ya te explicaré por qué, pero he transgredido ciertos límites que no debería haber transgredido. Entonces, cuando tú pecas, debes llegar a una conclusión lógica que es necesaria para tu transformación. Y tristemente, en algunas personas que asisten a la iglesia, esta revelación todavía no ha llegado, y es la siguiente. Primera de Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Romanos 3:10, no hay justo ni aún uno. Si tú en algún momento de tu vida, y por cierto, constantemente en tu vida, no has tenido la sensación, la revelación de que eres una persona pecadora, tampoco habrás experimentado el poder del Evangelio en tu vida, porque el Evangelio viene a salvar a los pecadores. Y si tú no has tenido la revelación de tu pecado, difícilmente habrás tenido la revelación del Evangelio que te salva de tu pecado. Y hay algo muy interesante aquí. Romanos 5:12 dice que como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Esto es lo que en teología, y yo no soy un experto en teología, aquí hay expertos en teología, yo no lo soy, pero aprendiendo un poquito de doctrina fundamental, esto es lo que se llama el pecado original. Adán y Eva, nuestros tatarabuelos, pecaron transgrediendo la ley de Dios. Dios dijo, no comas de este fruto, y dijeron, no nos importa tu ley, vamos a comer, vamos a determinar lo que es bueno y malo. Y desde entonces, de la genética de Adán y Eva, no solo hemos recibido sus genes naturales, sino que hemos recibido una especie de marca espiritual que se llama pecado original.
¿Qué quiere decir esto? Yo sé que esto a algunos papás les va a molestar. Ese tiernito bebé que hay ahí, ¿cómo se llama ese bebé precioso que hay ahí atrás? Sí, ¿cómo se llama ese bebé? Sara. Uno diría, ¿Sara es inocente? ¿Es un precioso bebé? ¿Es inocente? Pero ese precioso bebé llamado Sara está marcado por el pecado. Ni siquiera un bebé sobre el planeta Tierra, salvo uno que vamos a hablar cuál fue, ha nacido sin la marca del pecado. Y yo no estoy diciendo que si Sara le pasa algo, perdóname que ahora estoy dirigiéndome a ella y suena incómodo, si Sara falleciese, ella es condenada. Nosotros creemos que hay una gracia sobre los infantes y que antes de desarrollar ellos la conciencia del bien y el mal, hay como una salvación por gracia que hay sobre ellos. Es lo que creo yo y es lo que creo lo que cree esta iglesia. Ahora bien, no se salvan por su justicia. No se salvan porque es que son tiernos bebés que no han hecho daño a nadie. Yo no sé, pero mi hija, no sé de dónde lo aprendió, pero empezó a mentir en un momento. Y nunca me había escuchado ella a mí decir una mentira. Yo no sé de dónde lo aprendió, porque yo en mi casa lo comparto todo, pero de repente con su primito ella empezó a tener actitudes egoístas. Le quitaba a su primo las cosas. Y yo no sé de dónde aprendió eso, porque en mi casa no lo aprendió. Y la respuesta a la pregunta es que dentro de nosotros, nuestro corazón, desde el momento que nacemos, tiende al mal, tiende a transgredir la ley de Dios. Algunos allá afuera dicen que es la cultura la que te enseña el mal, pero si tú encierras a un ser humano en una habitación y lo aíslas de la cultura, ese ser humano va a tender al mal igualmente, porque el mal no viene de fuera, viene de dentro. Viene de dentro. Y esa marca marca a todos los seres humanos desde el nacimiento. ¿Me estoy explicando hasta aquí? ¿Qué dice la Biblia? Romanos 1, 29 al 32. Hablando de nosotros, dice que están atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad. Estoy haciendo una lista para ver si te sientes identificado con algo, ¿vale? Llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, perversidades, son murmuradores, calumniadores, enemigos de Dios, injuriosos, soberbios, vanidosos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Esos, aunque conocen el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Esto es una lista de lo que somos en nuestra naturaleza pecaminosa. Pero he señalado ahí algo: enemigos de Dios. Yo no sé si habéis escuchado esta canción de Manu Chao, creo que es, que dice: somos los hijos de un mismo Dios. Macaco, perdonadme, es Macaco. Macaco cantaba la canción de todos somos los hijos de un mismo Dios, pero no es la verdad. La Biblia dice que todos nacemos no como hijos de Dios, nacemos como enemigos de Dios. Porque desde que Adán y Eva, nuestros tatarabuelos, le declararon la rebelión a Dios, toda la raza humana se convirtió en enemiga de Dios por naturaleza. Y lo que el Evangelio viene a hacer es transformar a los enemigos de Dios en hijos e hijas de Dios. Y esto no es un cambio de actitud, porque algunos aquí se piensan que convertirse es cambiar tu actitud.
Convertirse no es cambiar tu actitud. Convertirse es que Dios toma tu corazón de enemigo y te mete dentro del corazón de un hijo o el corazón de una hija. Se llama una transformación, se llama nacer de nuevo, se llama tener un corazón regenerado. Literalmente Dios transforma con el evangelio la naturaleza de tu corazón. La transforma, no te enseña educación, no, te da nuevos sentimientos, emociones y tendencias. Te lo voy a probar. Hace unos años, en una iglesia en la que estuve pastoreando durante 6 meses en Barcelona, una mujer cristiana que estaba casado con un no cristiano, esta mujer como dijo, bueno, me voy a casar con este no cristiano y mi amor lo va a convertir. Tu amor no convierte, es el evangelio quien convierte. Lo digo como nota, solo para que se sepa. Este hombre era camionero y la mujer le obligó a venir a la iglesia. Y en cuanto entró, la mujer me presentó a su marido y me dijo, es mi marido. Y el marido me miró y me dijo, ¿sabes qué? Yo vengo aquí por ella, pero a mí no me vais a meter estas ideas raras que tenéis vosotros. Y dije, no, tranquilo, no te vamos a meter ninguna idea. Tú siéntate ahí. Y yo doy testimonio de lo que pasó. Comenzó la primera canción y desde el primer acorde hasta que terminó la reunión no tuvo nada que ver ni siquiera con mi predicación. Ese hombre estuvo llorando. Yo prediqué, hice un llamado de salvación, él salió solo, sin su mujer, se puso a llorar en mi hombro y dijo, no sé qué me está pasando. Hizo la oración, se fue a casa y me llamó por teléfono 2 días después y me dijo, Itiel, ¿qué me habéis hecho? Porque yo soy camionero. Y me empezó a contar historias de camioneros. Me dijo, por ejemplo, el mes pasado me encontré una tarjeta de crédito en uno de los peajes y usé toda esa tarjeta para ir desde España a Alemania usando la tarjeta de otro y me sentía bien. Pero el otro día la cajera en el supermercado me devolvió mal el cambio, me devolvió 1 euro de más y yo lo sabía. Y me fui del supermercado y cuando salí por la puerta empecé a sentirme mal por llevarme 1 euro que no me pertenecía y tuve que regresar a devolver el euro. ¿Qué me habéis hecho? Y yo le dije, te han hecho un trasplante de corazón. Te has convertido. Y convertirnos no es necesariamente que pasamos de vivir una vida mala a vivir una vida buena, sino más bien que vivías la vida mala y te gustaba vivirla y ahora en esta nueva vida, cuando transgredes la ley de Dios, sientes dolor por haberla transgredido. Eso es lo que nosotros llamamos la conversión de un enemigo en un hijo o hija de Dios. Pero cualquiera que no experimente este acto sobrenatural, que no tiene nada que ver con repetir una oración, no tiene nada que ver con tener una conducta, no tiene nada que ver con aparentar, es un milagro. Es un milagro que Dios te dé un nuevo corazón, que te cambie el corazón de piedra y te dé uno de carne donde está escrito su ley. Eso es un milagro. Si ese milagro no ocurre, la sentencia es clara. La paga del pecado es la muerte. Romanos 6:23. Si somos pecadores, la paga por nuestro pecado es la muerte. Es la muerte. Pero no estoy hablando de la muerte física, sino que estoy hablando de la muerte espiritual. La muerte eterna en el infierno. Y no voy a hablaros del infierno ahora porque no me apetece. No es uno de los mensajes favoritos en mi vida. Pero Jesús habló del infierno y es una realidad.
Y nos servirá hoy decir que el infierno es la muerte eterna. ¿Está bien? Nos va a servir esto. No vamos a entrar en detalles. Y esto es lo que todos los pecadores merecemos. La muerte eterna. No, yo no lo merezco. Yo no soy tan malo como Hitler. Ya en tus términos no eres tan malo como Hitler, pero en los términos de Dios eres culpable de toda la ley porque la has transgredido, aunque sea en un punto. Hitler y tú merecéis la misma muerte por igual. Y esta es la parte más incómoda del asunto, porque nos pone a todos en el mismo lugar. Todos estamos bajo el juicio de Dios por naturaleza pecaminosa. Y si no llegamos a esta revelación, quizá lo que tenemos aquí es un club de gente que quiere portarse bien y tener un buen testimonio, pero igual no tenemos cristianos. Y hay que evaluar si de lo que está llena la iglesia son cristianos o gente de buena conducta que se esfuerza por tener un buen testimonio. Porque ser cristiano es ser regenerado, salvado de la muerte eterna por un milagro que ocurre en la cruz. Yo sé que ahora nos viene una pregunta y ¿me aguantáis todavía unos minutos más? Estamos llegando al final, ¿vale? La gran pregunta es, ¿por qué un Dios bueno juzga a las personas? Déjame explicarlo así. Déjame explicarlo con la parábola del juez bueno. ¿Está bien? ¿Me aguantáis hasta aquí? ¿Sí? Tú imagínate, ponte en esta situación, que tú vas al parque para llevar a tu niñito, tu niñita. Yo puedo imaginarlo porque tengo una niña de 4 años. Si tú no tienes un niñito o una niñita, imagínalo con tu sobrino, con tu sobrina. Piensa en un ser que tú ames y que esté expuesto fácilmente a la maldad de otros. Tú imagínate que estás en el parque, estás jugando en unos columpios y tú no le quitas el ojo a tu niñito porque tú sabes que hay peligros en el lugar. Y tú estás ahí cuidando de él, pero tu niñito te dice, por favor, dame un helado, por favor, dame un helado. Y tú dices, no, porque es que el kiosco está ahí atrás, no te puedo dejar solo, pero llora, insiste, quiere un helado. Entonces tú le dices, vale, quédate aquí, no te muevas, yo voy a comprar el helado, voy a tardar 1 minuto y te lo voy a traer. Tú te vas a comprar el helado y mientras no estás mirando a tu niñito, resulta que en el parque había un pederasta que estaba mirando la situación y toma a tu niñito, lo engaña y se lo lleva. Y en un callejón o entre unos arbustos, no me pidáis que os explique en detalle lo que va a pasar, pero bastará saber que en un arrebato de locura ese pederasta viola a ese niño y en el arrebato de locura, mientras le está apretando el cuello, lo ahoga y lo mata. Todo el mundo en el parque está buscando a tu niño perdido y de repente alguien ve al pederasta y se dan cuenta de que es él. Lo atrapan y descubren el cadáver. Ahora cambia la escena. Estamos en un juicio. Y en el juicio está el pederasta, el cadáver del niño que amas y tú. Y aparece el juez. Pum, pum, golpea y dice, hola, yo soy un juez tan bueno que yo pienso que este hombre simplemente ha cometido un error, se le fue la mano. Y yo pienso que por esto tampoco hay que exagerar. Entonces, determino que este hombre quede libre de cargos, pero pórtate bien a partir de ahora y bueno, ya intentaremos resolver de otra manera. Muy bien, si esta historia fuese así, ¿tú qué pensarías del juez? ¿Que el juez es bueno? Tú no pensarías que el juez es bueno porque ha dado libertad a este pederasta. Tú pensarías que este juez es un monstruo.
Porque dentro de nosotros sabemos que la bondad no solo se trata de mostrar compasión, se trata de mostrar justicia. Algo dentro de nosotros nos dice que la verdadera bondad requiere justicia. Y en este juicio, por cierto, no te lo he dicho, pero el malo de la historia eres tú. Tú eres el pederasta y el asesino. Tú eres la persona mala. Y si realmente nosotros estamos ante un Dios que es bueno, no es bueno únicamente porque caprichosamente nos va a dar libertad, porque es un ser lleno de amor. No, un juez bueno debe ser justo, porque no hay bondad sin justicia. Y todos aquí sabemos que la justicia es necesaria para la verdadera bondad. Y este es el drama, que la justicia de Dios requiere que todo pecado sea pagado con muerte. La muerte del pecador, es decir, tu muerte y mi muerte. Pero tengo una buena noticia. Dios también es misericordia. Por eso Jesús se ofrece a pagar con su muerte en nuestro lugar. Y es así como la justicia y la misericordia se besan en un acto divino que conmovió el cosmos, que fue el sacrificio de Jesús en la cruz. Porque Dios no puede dejar de ser justo, por lo que todo pecado merece ser castigado debidamente con muerte. Pero Dios no puede dejar de ser misericordioso, por lo que Él se ofrece a pagar las consecuencias de nuestro pecado. No es que Él diga, no pasa nada. Él dice, sí pasa, pero yo pago. Eso se llama sacrificio sustitutorio. ¿Puedes ayudarme al piano? Y en el sacrificio sustitutorio, que está por todas las escrituras, el primer sacrificio sustitutorio ocurrió en Génesis capítulo 3. Adán y Eva pecaron. Y Dios dijo, si coméis del fruto del árbol prohibido, moriréis. La justicia de Dios requería la muerte de Adán y Eva. Pero la misericordia de Dios hizo que Dios encontrase un camino para el perdón, que fue el sacrificio de alguien. Y tú dices, ¿pero dónde está el sacrificio en Génesis capítulo 3? Yo no lo veo. La Biblia dice que Dios tomó las pieles de un animal y con esas pieles cubrió la desnudez de Adán y Eva. ¿Cuántos aquí saben que para arrancarle la piel a un animal, primero tienes que matarlo? Y ese fue el primer derramamiento de sangre que se hizo a nuestro favor, a favor de los pecadores. Todo el Antiguo Testamento, desde la historia de Abraham, Isaac, y después en todos los rituales que se establecieron en el tabernáculo, en el templo, había derramamiento de sangre. Es decir, cuando uno lee el Antiguo Testamento, dice, es que está ensangrentado, hay sangre en todas las páginas, hasta es incómodo leerlo. Pero la cuestión es que esos sacrificios de animales, de corderos y de otros animales, estaban apuntando a una realidad que iba a venir. La realidad de que alguien iba a pagar en nuestro lugar, que aunque tú merecías morir, iba a morir otro en tu lugar. Yo no soy un experto de la ceremonia del sacrificio sustitutorio, pero literalmente, no voy a entrar en los detalles, pero el sacerdote hacía como de intercesor entre aquel hombre y su familia que traía el cordero y Dios. Y literalmente se ponía el cordero sobre un altar de sacrificio y se transfería, poniéndole las manos en la cabeza al cordero, el sacerdote transfería el pecado del pueblo, el pecado de la familia sobre ese cordero y después lo sacrificaba. Ese cordero tenía que ser un cordero muy concreto.
no podía estar enfermo, no podía tener ninguna mancha. Y todo esto estaba apuntando hacia algo, o mejor dicho, estaba apuntando hacia alguien. Porque seamos claros, un animal no puede sustituir a un ser humano. Por eso el Evangelio dice que el sacrificio de los animales tenía que hacerse una tras otra, tras otra, tras otra vez, porque el sacrificio de los animales cubría el pecado, pero no lo sentenciaba. Tapaba el pecado, pero no lo arrancaba del corazón del hombre. Era necesario que un ser humano muriese en lugar de otro ser humano para que el intercambio fuese justo. Pero como todos los seres humanos pecamos, ¿quién iba a ser el justo que pagaría en nuestro lugar? Tengo una buena noticia. Se llama Evangelio. Hubo un segundo Adán, otro hombre que nació sin pecado, que no nació de la simiente del primer Adán, sino que fue gestado por el Espíritu de Dios en el vientre de María. Literalmente fue el Hijo de Dios. Y allí donde Adán fracasó, este hombre llamado Jesús tuvo éxito. Cumplió toda la ley de Dios. 100%, no 99, 100% justo, aunque fue tentado en todo, se mantuvo fiel a la justicia de Dios, fiel a la ley de Dios. Estoy hablando de Jesús. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No lo cubre, no lo tapa, lo quita. Jesús es el suficiente, único y requerido sacrificio para toda la humanidad. Ya no se necesita sacrificar ni a un cordero más, porque el Cordero de Dios ya fue sacrificado. Jesús experimentó la justicia de Dios porque Dios trató a Jesús en la cruz con el trato que tú merecías, para que Dios te trate a ti con el trato que Jesús merecía. Y eso es un intercambio total. Él cargó con tu pecado y recibió la muerte en tu lugar, y todas las bendiciones que Él se merecía por la vida justa te han sido dadas a ti por gracia. Yo no sé si alguna vez has hecho un negocio, pero este es el mejor negocio de todos. Escúchame. En lo que tú fracasaste, Jesús pagó la culpa, y en todos los éxitos que tuvo Jesús, el beneficio te lo llevas tú. Se llama Evangelio. Todo lo demás es religión y se trata de lo que tú puedes hacer para ganarte la salvación. Vamos, intenta ganarte la salvación y fracasarás, porque nadie se la puede ganar. Jesús es nuestra salvación. Jesús es el 100% de nuestra justicia. Y si Jesús te ha dado su corazón, si te ha hecho un trasplante de corazón, ahora tú eres 100% justo delante de Dios. No, Itiel, pero yo peco, esta mañana he pecado. Sí, es verdad, pero ya no eres eso. El pecado es un error en tu nueva naturaleza. Tú eres 100% justo delante de Dios en Cristo. Si estás en Cristo. Y tú dices, wow, 100% justo. Sí, 100% justo. Pero no por tu esfuerzo, por su esfuerzo. La Biblia nos enseña esta verdad en Romanos capítulo 8, y con esto termino. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, y ahora está a la diestra de Dios e intercede por
nosotros. Yo me imagino así la escena. Jesús con las marcas de su sacrificio, sentado a la diestra del Padre. El Padre observándonos y Jesús poniendo su muñeca abierta delante de la mirada del Padre. Y el Padre viéndonos a todos nosotros a través de las heridas de Jesús. Si el acusador viene con una lista de todos nuestros pecados, Jesús dice, dámelos a mí. Jesús ve la lista y con la sangre hace así y se la da al Padre. Y el Padre ve la sangre de su Hijo. Por lo tanto, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Alguien quería salir de este lugar con una buena noticia? Esta es la mejor noticia de todas.